Entonces, más o menos traté de tomar varios de estos pasajes, hacer una suerte de rompecabezas, ir uniendo piezas y de esa manera ver si podía recrear de alguna manera la filosofía vital del libro, que hay detrás de la historia, ¿no? Entonces, como un poco buscaba el hilo conductor de esos conceptos, partí del tema de la felicidad, ¿no? Y bueno, y ya cuando comienza la historia un poco entra en juego esta noción de la felicidad, y es que el mundo dantés está volviendo de su viaje naviero nuevamente a su patria, y bueno, le comenta a uno de sus compañeros de aventuras, que era un contador del barco, que tenía prisa en regresar. Y dice, pero ¿por qué estás tan apurado si vamos a llegar igual? Y bueno, él quería reencontrarse con sus padres, sus amigos, y tiene una frase que está muy buena y dice, siempre se tiene apuro para ser feliz, señor Danglars, porque cuando se ha sufrido mucho, cuesta creer en la fortuna. Y me gustó esto de que, de alguna manera, el sufrimiento marca nuestra relación con la felicidad. Porque por un lado el sufrimiento nos hace valorar doblemente los estados de dicha, pero también nos infunde el temor de que esa dicha puede desaparecer en cualquier momento. Entonces, me gustó ese preámbulo, y casi seguidamente, unas 10-15 páginas hacia adelante, se presenta también una situación parecida cuando Dante finalmente llega a su patria y tiene la fortuna de reencontrarse con su padre, que no veía hace años, de ser nombrado capitán del buque, porque el capitán de entonces había fallecido en el viaje, y esto es como un reconocimiento de su jefe, y a su vez, y sobre todo, se encuentra con su prometida, que lo seguía esperando. Todo era dicha, pero hay una inquietud interna que de alguna manera lo perturba. Y él dice, vamos a leer si encuentro la frase completa, dice, el hombre no está hecho para ser tan fácilmente feliz. La felicidad es como esos palacios de las islas encantadas cuyas puertas están custodiadas por dragones. Es preciso luchar para conquistarlos. Y yo en verdad no sé por qué me he merecido la dicha de ser el marido de Mercedes. Y acá trae otra cuestión muy interesante, y es esto de que la felicidad no es un estado garantizado. Él lo presenta como una conquista, y sobre todo una conquista interior. Lo que no sabe todavía Dantes es que los peores dragones los están esperando tiempo después. Y que bueno, Claro, claro. No, esta fue una lectura retrospectiva. Muy relacionado con eso, en un momento sale el tema de la desgracia. Y acá sí, ya Dantes estaba quizás transitando el peor momento de su vida, había caído injustamente preso, estaba en el castillo de If, un castillo en el que recluían a los peores delincuentes, no tenía una condena limitada, sino que estaba perpetua, y ahí conoce al famoso abad Faría, que es un ex sacerdote que era tenido por loco, pero era un hombre de una cultura vastísima, de una sabiduría infinita, y que además tiene la generosidad de compartirle esos conocimientos a Dantes, que no era más que un joven inexperto que no había tenido la posibilidad de instruirse. Y bueno, Dantes queda deslumbrado por los conocimientos del abad, quien le enseña distintos idiomas, lo instruye en las ciencias, y en un momento le dice, pero ¿cómo es posible que sepas tanto? Mirá todo lo que lográs, qué despliegue de inteligencia, y estás acá encerrado, ¿qué sería si estuvieras libre? Le dice. Y a ver si puedo encontrar. Entonces, el abad le dice, yo quiero leer textual porque está bueno, 139. Ay, no.
Y es largo, el libro es largo. La neurosis es importante. Es importante, sí. Como Los talks, le dice él, ¿qué hubieras hecho entonces en libertad? Y el abad le responde, nada tal vez, mi cerebro se hubiera concentrado en pequeñeces. Es preciso que llegue la desgracia para descubrir ciertas minas misteriosas escondidas en la inteligencia humana. Es preciso la presión para que explote la pólvora. El cautiverio ha concentrado en un solo punto todas mis facultades que han obrado en un espacio reducido. Y como sabrás, del choque de dos nubes surge la electricidad, de esta el relámpago y a su vez la luz. Y habla justamente de la desgracia, no solamente como algo que destruye, sino que muchas veces puede llegar a despertar a nosotros capacidades que estaban dormidas, que quizás en un estado de normalidad no lograríamos estimularlas y sacarlas a flote. Entonces me pareció una idea también muy linda para compartir. Y después, en otra parte, también recoge esta idea del sufrimiento y la adversidad, y es cuando Dantes ya ha logrado escapar de la isla de Montecristo y va en busca de un tesoro que era un tesoro que estaba enterrado en la isla de Montecristo y que justamente el abad Faría le había revelado su existencia. Entonces él va a la isla y empieza a caminar de un lugar a otro, y en un momento empieza a dudar si esto no sería un delirio del abad o realmente existiría el tesoro. Y esta situación, de alguna manera, lo deja en un estado de cierta desesperación. Y está buena la reflexión, porque él dice, acostumbrado a la adversidad, no nos dejamos abatir por una decepción. De no ser así, para nada me habría servido el sufrimiento. Y acá viene la parte que quería resaltar. El corazón se rompe cuando, después de haberse dilatado sin medida por el tibio aliento de la esperanza, se contrae y se encierra por la fría realidad. Y de alguna manera nos dice eso, que a veces el sufrimiento más grande no lo provoca la desgracia en sí, sino la distancia repentina entre aquello que esperábamos y aquello que la realidad nos devuelve. Y es justamente eso que estaba experimentando a sangre viva esa distancia. Otra parte que resalté y que me gustó también es esto de la felicidad que no advertimos. Esto es muy simple, él está en la isla de Montecristo compartiendo un banquete con un amigo, Frank, que había conocido. Es simplemente un momento como este que estamos acá en el Club de Lectores, compartiendo, hablando, como dentro de un rato vamos a ir a comer. Bueno, así era el momento que estaban compartiendo. Y entonces le dice Montecristo, Dantes, a menudo pasamos en la vida cerca de la felicidad sin verla, y si la vemos no nos damos cuenta de ella. Y me parece una idea simple pero muy profunda, porque a veces quizás lo que nos falta no es la felicidad, sino la conciencia de estar viviéndola. El famoso éramos felices y no lo sabíamos. Y creo que está buena la idea. Y a veces eso, cuando perdemos esa situación cotidiana, y caemos retrospectivamente en la cuenta que aquello que considerábamos una normalidad era, la verdad, una forma de felicidad, ¿no? Después, otra idea que marqué, que me quedó también, esto ya es más sobre el final, cuando Montecristo se encuentra, después de muchos años que sale de la prisión, se encuentra con Mercedes, que había sido su prometida de aquel entonces, y por distintas circunstancias, él se estaba por batir a duelo con el hijo que había tenido ella con otra persona, y entonces Mercedes le pide por favor que lo perdone a su hijo, que no lo mate. Y bueno, y acá Dantes obviamente no quería renunciar al duelo, porque eso significaba mancillar su honor, que era más importante que su vida en ese momento. Entonces se encuentra
ante la situación de que iba a tener una muerte próxima. Pero es interesante lo que dice porque él frente a esa situación dice, quizás la muerte de un solo golpe no sea lo que me duele. Es la ruina de mis proyectos tan progresivamente elaborados. Y creo que está buena esa idea porque a veces lo que más nos duele o nos hace sufrir no es la pérdida como resultado, sino la perdición como proceso. Es decir, ver que se están desbaratando progresivamente aquello que tan cuidadosamente habíamos planificado y se viene todo abajo, ¿no? A veces el dolor, más que por lo que perdimos, pasa por la desesperación ante lo que se está perdiendo. Y bueno, lo último que marqué como para terminar con este tema, que me pareció que es una constante que se da en el libro, es el final, cuando Montecristo se dirige a Maximiliano Morrel, que era el hijo de uno de sus benefactores antes de quedar él encerrado. Él siempre, con todos los que obraron bien con él, así como castiga a los traidores, él trata de recompensar doblemente a quienes en su vida anterior lo habían ayudado. Entonces acá está ayudando al hijo de un jefe que él había tenido, que había sido muy bondadoso con él, y bueno, lo ayuda a reencontrarse con su amada. Y le dice, no hay felicidad ni desgracia en este mundo, solo existe la comparación de un estado con otro. Eso es todo. Solo aquel que ha sentido el colmo del infortunio es capaz de sentir la suma felicidad. Y eso también me pareció interesante porque él plantea la felicidad y la desdicha no como experiencias absolutas, sino como cuestiones que, claro, tienen significado muchas veces por contraste. Exactamente. Y dice, quien ha conocido la profundidad de su sufrimiento puede experimentar de otra manera el valor de aquello que después recibe. Así que bueno, me parecieron que eran frases, ideas, cuestiones muy relacionadas con los hechos, pero que nos dejaban enseñanzas dignas de rescatar.